Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Que Dios te bendiga desde el reino de los cielos. Todo tipo de bendición que está en los lugares celestiales, sea para ti, sea para mí en este día. Nunca dejaré de decir que en el cielo creo que hay una agenda bastante grande, donde Dios tiene escrito cada día que nosotros vivimos. Hoy no es la excepción. Si estás acá juntamente conmigo, es porque así Dios lo ha permitido en su propósito eterno. Así que si te acabas de conectar, es propósito de Dios. Comparte este like con otros para que también disfruten del mensaje que vamos a compartir hoy. Creo que es una palabra que va a cambiar nuestra vida para siempre. Se trata nada más y nada menos que la sombra de Cristo. Es un mensaje muy revelador que nos va a llevar a un entendimiento profundo en su palabra. Y es que realmente es necesario entender la palabra con más profundidad en este tiempo, puesto que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy pronto, está cerca. Y esa es la razón por la que hacemos conexiones como esta, palabras como estas, proyecciones como las que estamos ejecutando ahora con Jesucristo, héroe de mi país. Es por una razón bastante puntual, y es que la venida del Señor está cerca. Por esa razón es que estamos en planificación de ir a las naciones y llevar este mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones a través del Campamento Reforma. Es un evento que hemos realizado durante 7 años. Ahora vamos para el 8º. Este 2022 será de bastante alcance, donde estamos declarando que Jesucristo es el héroe de las naciones en el mundo entero, ¿sí? Venezuela es la punta de lanza en todo esto que vamos a realizar. Ahora mismo, en el mes de abril, vamos a realizar este campamento y posteriormente vamos a ir a Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, todas estas naciones, para que también disfrutemos de todo lo que Dios y el avivamiento que Dios ha plasmado acá en nuestra amada Venezuela. Quiero proyectarte un video donde vamos a ver algo de lo que vivimos en el año pasado en el Campamento Reforma, el cual, como le hemos dicho, son 5 días de entrenamiento donde somos capacitados para recibir y acercarnos más a la plenitud del Señor. Por cierto, el tema de este año se llama plenitud. Vamos a disfrutar de todo lo que Dios va a hacer, así que te invito que veas este video juntamente conmigo. Luego de esto vamos a entrar de lleno en el tema la sombra de Cristo. Disfrútalo. La tribu de Israel ante él se inclinó. José soñó y nadie le creyó. La tribu de Israel ante él Se sostuvo como viendo al invisible. Y lo que viene ahorita es una prueba de fe. Créanme que es una prueba de fe. El camino hasta ahora, lo que vamos a hacer ahora es bastante importante, al igual que Moisés. ¿Cuál es tu experiencia en esto que estás viviendo hoy, Pastor Juan? Estamos ready, calidad, con expectativa a millón. ¿Qué van a hacer ahorita? ¿Qué es lo que les viene ahorita? Bueno, lo que nos den instrucciones. ¿Qué fue lo que te dijeron que van a hacer ahorita? Que estuviera pendiente de los egipcios. El que va llegando se agacha. Dijeron que van a una caminata, ¿no? Eso, vamos a una caminata de salida, en los cuales se nos iban a atravesar diferentes obstáculos, pero que confiábamos que el Espíritu Santo iba con nosotros. Excelente. David, ¿cómo te sientes, David, que eres el líder de esta gran tropa? Bueno, Aaron, emocionado porque me tocó un gran equipo, un gran grupo. Creo que unidos somos más fuertes.
y bueno, lo que nos toque, de la mano de Dios, pues vamos a batallar. Ese es el camino, el que está allá, ¿no? El que van a seguir ahorita. Es correcto, ese es el camino. Bueno, lo que se desmonte. John, estás en el campamento Reforma y sé que te ha tocado liderizar. No es la primera vez que liderizas. ¿Cómo te sientes esta vez? ¿Cuáles son tus expectativas con esto que está aconteciendo hoy acá? Bueno, un privilegio liderizar a este equipo, a este bello equipo. Y bueno, con las expectativas pues de esperar sorpresas. Estamos pues con una actitud positiva y aprenderemos muchas cosas. Agradecido, ¿verdad? de estar aquí. Dios pues me dio la oportunidad y gracias a él, gracias a ti, pues aquí estamos, aventurando, guerreando y luchando. No hay miedo, no hay miedo. No hay miedo, no hay miedo, encienda. Excelente, bendecido. Qué bueno. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo? ¿Qué piensas hacer? Servir a Dios, amar a Dios y hacer lo que nos pongan aquí. Miedo, no tengan miedo. Se quitan la venda, no va a servir ningún. Los esfuerzos que hicimos los vamos a perder. Así que pronto nos veremos, no solamente a través de las redes sociales, sino en vivo, en directo. Vamos a abrazarnos. Ruego a Dios que nos dé la oportunidad de estrecharnos la mano y compartir juntos de la experiencia del Campamento Reforma 2022, Plenitud. Muy bien, estamos listos entonces para recibir esta palabra que sé que va a bendecir nuestra vida. Ponte cómodo, abre tu corazón y recibe todo lo que Dios tiene para nosotros en este hermoso día. Existió un príncipe en el tiempo de los reyes, el cual tenía por nombre Ezequías. Este es un hombre el cual en un determinado momento lo atacó una enfermedad de muerte. No sabemos qué tipo de enfermedad. Aparece la historia en Segunda de Reyes capítulo 20. Posiblemente una lepra muy determinante. No creo que haya sido un cáncer, no sé si esa enfermedad existía para aquel tiempo. Lo cierto es que era una enfermedad letal, como pudiéramos quizás conocer hoy en día el VIH, una enfermedad que lo iba a destruir totalmente. La ventaja que tenía es que Dios usó un hombre, un profeta, el profeta Isaías. Dios lo usa para llevarle el mensaje y decirle las palabras que iban a destruirlo de por sí en su alma, en su interior. Cuando el profeta Isaías se acerca y le dice: vengo a traer tu mensaje de parte de Dios, y es que ciertamente morirás y no vivirás. Vas a morir letalmente, así que arregla tu casa rápidamente, acomoda toda tu casa, porque morirás y no vivirás. Y el hombre se echa hacia la pared. ¡Ah! Señor, ¿por qué? Empieza a llorar inmediatamente, preocupado. Imagínate que te den una noticia como esta. Mira, te quedan solamente 24 horas de vida. ¿Qué vas a hacer?
yo pienso que cualquiera de nosotros pudiera comenzar a llorar. Y fue una palabra determinante. Y vaya que esta palabra sí se cumplía en los tiempos de los profetas. En la antigüedad, una palabra determinante de Dios se cumplía así porque sí. Por supuesto que ahora también. Pero, no sé, creo que los tiempos antes eran bastante diferentes y bastante rudos. Y cuando Dios decía algo se cumplía así porque sí. Sin embargo, mientras este hombre está llorando, y el profeta Isaías se da la vuelta, da la espalda, sin haber salido ni siquiera del patio, quizás iba por la mitad de la casa del hombre, cuando viene nuevamente una palabra al profeta Isaías que le dice: vuélvete otra vez, ve, porque he escuchado el clamor de este hombre. Ezequías había preparado su mejor sermón, claro, con toda sinceridad le dijo a Dios: acuérdate que yo he andado en integridad, me he guardado, he hecho las cosas bien, por favor no permitas esta tragedia. Y yo pienso que ese ruego de Ezequías hizo calmar de alguna manera la determinación de Dios. Y el profeta se regresa porque Dios le dice: ve y dile que he escuchado su clamor y que voy a responder a lo que me está pidiendo. El profeta Isaías llega y le dice a Ezequías: Dios ha escuchado tu clamor, por lo tanto, hoy se te añadirán 15 años más de vida. 15 años más de vida para el hombre que estaba a punto de morir. La vida le cambió en un giro inmediatamente. Mientras el hombre está hablando, le dice: oh Dios, dice Ezequías, el príncipe. Y le dice el profeta: pero ¿qué señal? Escucha esta palabra que es clave para esto que vamos a hablar. ¿Qué señal me darás de que es verdad lo que me estás diciendo? ¿Cuál es la señal de que volveré a la casa de mi Dios? ¿Cuál es la señal de que viviré 15 años más de vida? Y entre tantas cosas que me imagino que a Dios se le puede ocurrir de demostración, de una señal de que Él va a cumplir lo que está diciendo, al Señor se le ocurre algo bastante brillante, aparentemente sencillo, pero que nos va a revelar algo bastante profundo. El profeta Isaías le dice al príncipe: ¿qué quieres que suceda? Que el reloj se adelante. Para la actualidad yo pudiera decir 10 minutos más, o 10 horas más, o se atrase 10 horas más. Lo que dice textualmente es: ¿qué quieres? Que la sombra se adelante 10 grados más, o se atrase 10 grados más. Los relojes de antes, por supuesto, no son igual a los de ahora. La manera en que la gente podía seguir los horarios en la antigüedad era como especie de una escalera, ¿sí? Era una escalera que tenía varios escalones. Entonces la gente podía identificar la hora de acuerdo al nivel de la sombra. O sea, cuando la sombra iba subiendo y estaba en el tercer escalón, posiblemente eran las 3 de la tarde. Y cuando subía al cuarto escalón, la gente podía identificar: bueno, son las 4 de la tarde. Entonces, el profeta le dice: ¿qué quieres? El reloj se encuentra, vamos a imaginarnos, son las 3 de la tarde. ¿Qué quieres? ¿Que abaje 10 horas hacia abajo o que la suba? Y Ezequías le dice: bueno, fácilmente el reloj va a subir, la sombra va a subir, pero que descienda, que retroceda la hora, eso sí es bastante sorprendente. Así que yo quiero que retroceda. Esta fue la señal, y la señal tiene que ver con un pacto. Este es el pacto que Dios estaba haciendo con Ezequías a través del profeta Isaías. Entra en acción la palabra sombra. La sombra iba a retroceder, y de esta manera el príncipe Ezequías iba a identificar, iba a estar seguro de que Dios iba a cumplir. En pocas palabras, Ezequías era bastante avispado. Era avispadito, como somos la gente aquí en Venezuela, avispaditos. ¿Por qué? Porque estaba comprometiendo de alguna manera a Dios. No es como las oraciones nuestras, que simplemente decimos: Dios, concédeme esto. No, aparte de la oración, aparte de la petición que hizo este príncipe, también pidió una señal. O sea, ¿cuál es el pacto? Algo parecido como cuando aquellos espías fueron a explorar la tierra
y mientras se exploraban la tierra, entraron a la casa de una mujer prostituta, Rahab, y ella los albergó en su casa. Y ellos le notificaron de que la ciudad iba a ser destruida. Ellos se iban a ir nuevamente y la ciudad iba a ser destruida. Pero por habernos abierto las puertas, le dice, estos espías le cuentan a la mujer de que van a destruir la tierra, y ella le dice, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de que ustedes van a venir nuevamente por mí? Y la señal iba a ser un hilo rojo. El hilo rojo que iba a estar, ellos iban a identificar que allí vivía la mujer. O sea, la mujer hizo una petición muy parecida a la del príncipe Ezequías. Está bien, ustedes me dicen que me van a salvar cuando venga la destrucción a la tierra, pero ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es la señal? Bueno, nosotros te vamos a identificar por esta señal. Lo que quiere decir que la señal es bastante importante. No solamente cuenta la oración, la petición, incluso el milagro, porque Dios no va a mentir. Si Él dijo que le iba a devolver la vida a Ezequías por 15 años más, es porque lo iba a cumplir. Sin embargo, Él pide una señal, y la señal era la sombra. En este caso, el retrocedimiento de la sombra. Ahora, Isaías le dice a este hombre, bueno, que le unten, que lo laven, y que iba a ser sanado inmediatamente. Entonces fue sanado, pero también vio la señal, y la gente iba a creer por causa de la señal. Y esto me hace conectar con unas palabras que dijo Jesús bastante importantes. En Marcos capítulo 16, verso 17, el Señor dijo, y estas señales seguirán, ¿a quiénes? A los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, hablarán en otras lenguas. Ahora, ¿cuál es la señal que Jesús dijo que iban a seguir a las personas que creían en Él? Los milagros, los prodigios, el hablar en lenguas, esa manifestación de Dios sobre la vida de la persona es la señal. En este caso podemos entender que la señal es la sombra. Al igual que Ezequías iba a obtener un milagro, pero pidió una señal, y la señal era la que la sombra iba a retroceder. De la misma manera Jesús dijo, aquellos que creen en mí, les va a seguir la sombra, o sea, las señales. Lo que quiere decir que lo que realmente es importante, en primera instancia, es el milagro, y no la sombra, porque la sombra simplemente es la señal, aunque es un compromiso, es un pacto que Dios está haciendo, en este caso con el príncipe. Al igual que Jesús. Jesús dijo, bueno, yo voy a hacer un pacto con ustedes, o sea, es un compromiso, les voy a dar una señal de lo que es realmente importante. Ahora, ¿qué es lo realmente importante? Creer en el nombre de Jesús. Porque los milagros no van a ocurrir, las señales no se van a ver, la sombra no se va a ver, si no es en el nombre de Jesús. Pero el común de las personas, incluyéndome, nos enfocamos en la sombra. O sea, el hablar en lenguas, la sanidad, los milagros es lo que más llama la atención. Pero esto no es lo realmente importante. Es mucho más importante creer en el nombre de Jesús. ¿Qué significa creer en el nombre de Jesús? Tiene que ver con obediencia. Y tiene que ver con la salvación plena de nuestra vida. Porque todo el que cree en el nombre de Jesús es salvo. Y ese es el milagro. Al igual que el príncipe Ezequías necesitaba un milagro de sanidad, los discípulos que rodeaban a Jesús necesitaban un milagro, al igual que lo necesitamos nosotros en la actualidad. Necesitamos un milagro de Jesús, una sanidad del alma. Ezequías estaba podrido, era una enfermedad terminante. Y en muchas ocasiones nosotros nos encontramos en enfermedades determinantes, a punto de la muerte. ¿Y qué sucede cuando estamos a punto de morir? Es el momento donde aparece el milagro, donde aparece aquella persona que va a producir en nosotros de alguna manera la salvación. Espero que puedas seguir captando esto que te estoy explicando. Para que nos adentremos más, necesito que entiendas que hay tres cosas que vamos a aclarar. Hay tres partes para entender. La primera es la luz. Acá vamos a entrar con lo que tiene que ver con la luz. ¿Por qué? Porque sin luz no hay sombra. El concepto básico de sombra, el concepto básico de la sombra tiene que ver con la luz. La sombra es una imagen oscura que aparece o se irradia
a través de la luz que pega, por decirlo de una manera, en un cuerpo. Entonces tenemos tres cosas acá. Tenemos la luz, tenemos el cuerpo y posteriormente tenemos la sombra. Todo cuerpo que está estabilizado en un sitio o cualquier objeto al cual la luz le irradia, detrás del cuerpo lo que se va a ver es la sombra. En este caso, de la historia de 2 de Reyes capítulo 20, Dios es la luz que vino a irradiar la vida del príncipe Ezequías, que estaba a punto de morir. Estaba al borde de la muerte. Necesitaba un milagro, necesitaba una luz que iluminara su vida, que iluminara su camino. Pero esta luz no vino directamente a él. La luz tuvo que ser traspasada a través de un cuerpo. El cuerpo era el profeta Isaías. A través de Isaías, Ezequías iba a poder recibir la sanidad, iba a poder recibir el milagro. En los tiempos de Jesús, vamos a encontrar que Dios de igual manera es la luz que vino sobre la vida de su Hijo, sobre la vida de Cristo. Y por eso dice la Biblia en Mateo capítulo 2 que Jesús, capítulo 5 dice Jesús es la luz. Y indica de una manera, y ustedes también son la luz. Bien, la luz de Dios viene sobre la vida de Cristo y Cristo es la iluminación. Cristo es la iluminación del mundo. Pero Cristo a la vez se está convirtiendo en el cuerpo. O sea, Cristo es el cuerpo donde la luz del Padre llega hacia Él. Y todo el que ve a Cristo, que es el cuerpo, que es la imagen viva de Dios, la luz de Dios que está en Él, todo el que puede ver a Cristo es alumbrado. ¿Y quién está siendo alumbrado? Lo que está en oscuridad. O sea, lo que está en tinieblas. ¿Y quiénes están en tinieblas? Nosotros los hombres. Porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la luz, es el rostro del Padre. No hay nada que alumbre más que el rostro del Padre, del Dios poderoso. Su rostro alumbra. Y todos perdimos esa gloria, perdimos esa imagen. Por lo tanto, nos volvimos oscuros. Por lo tanto, solamente Jesús puede iluminarnos a nosotros, que somos, prácticamente somos la sombra. Somos la sombra donde recibimos la iluminación a través del cuerpo de Cristo. Y para que lo puedas creer y no veas que quizás, yo estoy inventando eso, simplemente somos una sombra porque lo estoy diciendo yo, no. Dice la palabra del Señor en el Salmo 39, versículo 6. Ciertamente el hombre es como la sombra. Como una sombra es el hombre. Salmo 39, 6. Ciertamente como la sombra es el hombre. Y hay otro salmo, también el Salmo 134, 4 dice, el hombre es semejante a la vanidad de sus días. Son como la sombra que pasa. Entonces, ¿qué somos? Somos una sombra. Así de sencillo. La luz es Dios. El cuerpo es Cristo. Y nosotros somos simplemente como una sombra. En comparación con la gran luz que tiene Dios. Y pudiéramos jactarnos en decir, no, por favor, yo no soy ninguna sombra. Yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo del rey. Soy luz también. Sí, pero entonces estaríamos entrando en el plano de aquel hombre del cual cuenta Jesús, diciendo que hubo dos personas que estaban postrados delante del Señor en el templo, y uno diciendo, oh Señor, gracias porque no soy como este incircunciso, ¿no? Gracias porque no soy como este gentil, como este loco, que pecador, yo estoy aquí en tu presencia, gracias Señor. Y mientras que el otro lloraba y decía, Señor, sé propicio a mí, hombre pecador, ayúdame. Y tenemos dos tipos de personas, unos que dicen, soy una sombra, no valgo nada. Soy como la nieblina que pasa. Soy como una sombra que no tiene validez de nada. Aquellas personas que podemos reconocer que no valemos nada. Como Mefibosé, que dijo en una ocasión, soy un perro muerto. Aquellos que podemos decir, no sirvo para nada. Es aquellos que estamos reconociendo que solamente la luz de Cristo puede iluminarnos. Y aunque de alguna manera estamos iluminados por Él,
reconocemos que somos sombra y no nos jactamos de decir, insisto en la palabra, iluminado. Hay unos que dicen el iluminado y se creen que son los iluminados en el mundo, pero nadie tiene luz propia, déjame decirte. Solamente existe una luz que viene de Cristo Jesús y alumbra a los que están en tinieblas. Pero no te entristezcas tan rápido, porque vamos a entender que la sombra realmente tiene algo muy importante. Y es que la sombra hace tal cual lo que hace el cuerpo. Y una vez más repito, para que no lo pierdas de vista, y sigue la línea: la luz es Dios, el cuerpo es Cristo, el hombre es la sombra. Y si la sombra hace lo que hace el cuerpo, obvio, entonces es un privilegio ser una sombra, porque el cuerpo es Cristo. O sea, qué interesante es entender que somos sombra, porque la sombra hace tal cual lo que hace el cuerpo. ¿Sabes? No he conocido a alguien más obediente que una sombra. No he visto a alguien más obediente que una sombra. Si tú levantas el brazo derecho, se va a levantar la sombra detrás de ti o delante, de acuerdo a donde esté la iluminación. Si mueves tu pie, también se va a mover la sombra a la par. Es obediente. Si giras tu cabeza, también va a girar la sombra detrás de ti. Y esa es realmente la condición que Dios quiere que tengamos usted y yo. Si Cristo es el cuerpo, entonces nosotros hacemos tal cual lo que hace Cristo. Cristo levanta la mano, nosotros levantamos la mano. Cristo dice, hay sanidad, y detrás de nosotros decimos, hay sanidad. Es importante entender que somos sombra. Esto es ser como Cristo realmente. Hacer tal cual lo que el cuerpo está ejecutando. Es imposible que el cuerpo ejecute un movimiento y la sombra se niegue a hacerlo. La sombra es bastante obediente. Si eres obediente como la sombra, si somos obedientes como la sombra, entonces realmente somos personas iluminadas. Pero si no, estamos en una condición peor que una sombra. Si no te atreves a hacer lo que hace el cuerpo, estamos más separados que nunca del cuerpo. Y es triste saberlo, pero la realidad es que todos los hombres, incluso bíblicos, los hombres de la Biblia, hicieron tal cual lo que el cuerpo les indicaba. Incluso aunque existieron antes, cronológicamente, pero Cristo ha existido primero que cualquier otro hombre. Por eso es que a Jesús lo criticaban muchas veces cuando estuvo en la tierra, porque él decía, bueno, antes que Abraham fui yo, antes que Moisés fui yo. Entonces la gente decía, por favor, apenas tienes, 30 años, y dices que eres primero que Jacob, eres primero que Abraham. No, y la gente no lo entendía, no entendía que Cristo siempre ha existido, porque Él es la luz. Pero todos los hombres de la Biblia, de alguna manera, pudieron mostrar con sus hechos que Jesús es el cuerpo, que Jesús es la realidad y que ellos eran simplemente una sombra. Comenzando desde Adán, el primer hombre de la tierra. Pero la Biblia también dice que Jesús fue el segundo Adán, cronológicamente. Pero realmente Cristo fue primero que Adán, el hombre creado por Dios. Y de la misma manera que Adán tuvo una esposa, la cual fue sacada de su costilla por el mismo Dios, la realidad es que Cristo, que es el cuerpo, de su costilla, cuando fue crucificado, por eso dice la palabra, habla del hueso de mi hueso y carne de mi carne. La realidad, la esencia, es Cristo juntamente con la esposa que es la iglesia. Y la sombra es Adán con Eva. Pero nosotros hemos creído por años, incluso teológicamente, que primero es Adán y Eva. Pero Adán y Eva simplemente es un ejemplo. Ellos son sombra de una realidad existente desde antes de la fundación del mundo. Abel, hijo de Adán, de la misma manera, presenta una ofrenda, presenta lo mejor para Dios, un sacrificio perfecto delante de su hermano Caín. Pero
Este simplemente es una sombra, porque el verdadero sacrificio, el sacrificio más excelente, el que tiene la esencia verdadera, lo hizo Cristo en la cruz cuando murió. Abraham, de igual forma, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, esto era un prototipo de la esencia, esta era una sombra de lo que realmente iba a suceder con la vida de Cristo. Abraham toma para sacrificar a su hijo Isaac, y esto es lo que realmente ya había sucedido en la eternidad, de que Dios iba a sacrificar a su hijo Jesús, a su unigénito. Antes de Abraham está Noé, por supuesto, que también es un prototipo, también es una sombra. Al igual que Dios manda a Noé a construir el gran arca, en pocas palabras Dios estaba diciendo, mira, yo voy a usar a Noé para que hagan un dibujito de la realidad que se va a vivir, o que ya se vivió en la eternidad. Háganme un dibujito, un arca donde entren los animales y donde la lluvia caiga y acabe con la humanidad. Este es un adelanto para lo que va a ser una realidad, porque esa arca de madera es nada, eso es un dibujo, es un juguete. El arca verdadero es Cristo. Y en Cristo van a entrar todas las personas en un tiempo futuro, es lo que estaba diciendo Dios, y ese tiempo es ahora. Esta es la esencia, esta es la realidad. La sombra fue con Noé, el arca es Cristo, y nosotros somos aquellos que debemos entrar en él para ser salvos. Por eso dice la palabra del Señor, de que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo. Aquello fue la sombra, esta fue la sustancia. Sucedió de igual forma con Isaac, el cual fue en obediencia, se dejó de alguna manera sacrificar por su padre Abraham, porque la mayoría hablamos de Abraham, que obedeció a Dios, que adoró a Dios porque le hizo caso, pero hemos pasado por alto la obediencia incondicional de Isaac, de que pudo habérsele salido a la carrera al padre. No, ¿cómo me vas a matar a mí, papá? No, él dijo, está bien. Simplemente dijo, ¿dónde está el cordero? Y Dios se proveerá. Y también fue obediente a Dios. Eso representa la vida de Cristo. Esta es la sombra. Isaac es la sombra del verdadero Cristo, que también en obediencia se dejó sacrificar. Y déjame decirte que en el caso de Cristo sí no se detuvo la crucifixión. Ahí sí fue, literalmente fue clavado, fue matado el Señor. Por eso digo que la vida de Isaac, la vida de Abraham simplemente fue una sombra. La vida de Jacob de alguna manera también representa la vida de Cristo, al igual que Jacob tuvo sus hijos, entre ellos José, que también es el que sigue después en comparación con Cristo, tuvo sus 12 hijos, están las 12 tribus. De la misma manera Cristo vino con la esencia teniendo sus 12 apóstoles. José fue un hombre íntegro delante de la presencia de Dios, hijo de Jacob. Cristo de la misma manera se resistió a las tentaciones del enemigo. Finalmente tenemos a Moisés, quien trasladó los huesos de José hacia la tierra prometida, al lugar que tenían que ir. Y Moisés, sobre todo Moisés, es un prototipo de la vida de Cristo, un hombre que vino a libertar al pueblo de Egipto. Pero simplemente era una sombra, porque Cristo es el que iba a venir a traer una libertad plena, verdadera. Por eso dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 8, que todas estas cosas sirven de figura y sombra para lo que va a ser una realidad. Todo lo que Moisés hizo, el tabernáculo de hecho era una sombra del tabernáculo real que está en el cielo. Es una copia. Dios se le reveló a Moisés y dice, mira, haz todo el diseño como te lo dé. El diseño está allá y el diseño es Cristo. Ese es el tabernáculo perfecto. Él es la esencia, Él es la realidad. Y de alguna manera, Cristo vino a unir lo que es la sombra con la sustancia. Cuando vemos que Jesús comienza a enseñar a sus discípulos en los evangelios, sobre todo Mateo 5, 6, 7, Jesús está uniendo la sombra, está diciendo, mira, les voy a explicar. Todos esos dibujitos que están allá en el antiguo, es una realidad, pero la esencia es esta que está acá, soy yo mismo. Lo que dijo Moisés, soy yo. Es lo que estaba diciendo Cristo. Lo que dijo Abraham, el sacrificio, ¿te acuerdas? Ese soy yo. Y por eso Jesús comenzó a instruirlo y decirle, oíste que fue dicho a los antiguos, a Moisés, a Abraham, ojo por ojo, diente por diente, pero yo ahora digo, mira, la realidad es esta. Aquí es la sombra.
Eso es es más o menos la figura, es más o menos el dibujito para que me entiendas, pero la realidad es esta: que cualquiera que se enoja contra su hermano, simplemente por decirle necio, ya está expuesto al infierno. Y ahí está la profecía también en Mateo capítulo 4, verso 16. Dice que aquel pueblo que estaba sentado en tinieblas, luz le resplandeció. Aquellos que estaban en región de sombra, la luz los iluminó. Y esa es la humanidad entera que está hundida en la sombra. Necesito que podamos entender sencillamente que nosotros somos la sombra de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el cuerpo y nosotros seguimos todo lo que Él hace y nos convertimos en su sombra al ejecutar todas las acciones que Jesús nos enseñó y hace. Insisto, en Mateo 5, 6, 7, Jesús explicó toda su esencia. Unió la sombra con la figura, la unió con la esencia y dijo, ahora es de esta manera que lo van a hacer. Si ustedes oran como yo les estoy enseñando, Mateo capítulo 6, si ustedes no juzgan a los demás como lo hace el común de las personas, Mateo capítulo 7, si ustedes piden de todo corazón, ahí está, Mateo 5, 6, 7, si ustedes son felices, si ustedes se convierten en luz del mundo, sal de la tierra, por lo menos serán mi sombra. Estarán haciendo todo lo que yo hago. Y es por eso que vemos a un Pedro, discípulo de Jesús, el cual las personas que lo seguían y lo rodeaban, dice la Escritura, que traían a los enfermos y lo ponían delante de él para que a lo menos la sombra de Pedro pasase por encima de ellos y los sanase. Imagínate, la sombra de Pedro pasaba por encima de los enfermos y eran sanados. Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro. Esa es una canción que la hemos oído y la aprendimos de la antigüedad. Una canción que dice, no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. No era la sombra de Pedro, tampoco era Pedro. Era porque tenía el Nazareno, tenía a Cristo adentro. ¿Quién hacía el milagro? ¿Pedro o Cristo? La hacía Cristo, pero Pedro era la sombra de Cristo. Y Pedro estaba haciendo lo que Cristo hacía dentro de él. Y si Cristo levantaba la mano, Pedro levantaba la mano. Cuando Cristo extendía la mano para sanar, era Pedro, pero Cristo en Pedro, extendiendo la mano para traer sanidad, para traer liberación sobre la persona. Pero Pedro simplemente era una sombra. Y vaya que nos jactamos tanto de creer que somos algo. Y esto que estoy haciendo yo ahora simplemente es una sombra. Yo soy simplemente una sombra. Cristo es la luz que me ilumina para poder hablarte. Pero mis palabras no son mis palabras, son las palabras de Cristo. Y todo predicador y todo hijo de Dios, todo cristiano debe depender de una luz, que es la luz de Cristo. Por lo tanto, necesitamos comenzar a obedecer. Es necesario que obedezcamos tal cual lo que hace el cuerpo. Porque solamente somos una sombra, somos una figura. Pero Cristo quiere que podamos obedecer en una manera eficaz todo lo que nos enseñó en Mateo 5, 6, 7. Y de esta manera, aunque seamos una sombra, estaremos obedeciendo. Y de hecho se trata el cristianismo, realmente. De obedecer tal cual lo que Cristo enseñó, lo que Cristo hace. De eso se trata nuestra vida. Todos aquellos que creen en el nombre de Jesús, creer significa obedecer. Todos aquellos que obedecen a Cristo, le van a seguir las señales.
Y las señales son sombra. Somos nosotros la sombra, porque en nosotros se manifiestan las señales. Así como la sombra se retrocedió en la vida de Ezequías, en el reloj, así en nosotros se van a manifestar las señales, prodigios, milagros. Pero eso es una sombra, no te alegres de eso. Alégrate de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Le dijo Jesús a los discípulos que estaban alegres. Mira, Señor, se nos sujetan los demonios. Mira esto y aquello. Sí, pero no te alegres de eso. Yo vi a Satanás caer como un rayo. Eso es nada. Eso es una sombra. La esencia es que yo esté en ti, tú estés en mí. La esencia es que creas en mí, que me obedezcas a mí. Y con eso basta. Finalmente quiero decirte algo que es bastante especial y que va a cambiar nuestra vida para siempre. Y acá puede que se voltee todo el mensaje, pero sé que lo vamos a entender. Quiero finalizar diciéndote que Jesús o Cristo también es nuestra sombra. No solamente nosotros somos la sombra de Cristo. Cristo, Jesús, es nuestra sombra. Por eso dice su bendita palabra en el Salmo 121:5. Dice que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Él es como una sombra que nos guarda día y noche por donde quiera que vayamos. Dice su palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Su vara, su callado, Él está sobre nosotros. Él nos protege como una sombra. Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestra sombra también, porque dice claramente que su mano derecha es como una sombra para nosotros. ¿Por qué razón? Porque al inicio dije que la luz es Dios. El cuerpo es Cristo. Como en aquella historia inicial de 2 de Reyes 20, Isaías representaba el cuerpo, era una tipografía o un tipo de Cristo. Mientras que Ezequías, juntamente con la señal de la sombra, él es la sombra, Ezequías era la sombra. El profeta Isaías es esa sustancia, es el cuerpo. Muy bien, ahora, dice la Biblia que la iglesia es ¿qué? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Si yo como iglesia, si usted como iglesia es el cuerpo de Cristo, nuestra sombra, ¿qué sombra es? Es Cristo mismo. La sombra de la iglesia es Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y esa sombra nos acobija. O sea que es algo mutuo, porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Cristo está en ti y tú estás en Él. Esa es la promesa de Juan capítulo 17. Nosotros en Él y Él en nosotros. Y Él nos protege con su sombra realmente. Y nosotros a la vez somos su sombra porque hacemos lo que Él nos manda. Si lo crees, di un amén fuerte conmigo. Y te pido que puedas hacer esta oración ahora conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora, vamos, repite, en esta hora, yo reconozco que he sido desobediente. Pero hoy, dile fuerte, hoy quiero convertirme en tu sombra. Cuando levantes un brazo, quiero levantarlo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque al fin y al cabo, esto es lo más importante. Las señales simplemente es una sombra, pero mi realidad eres tú. En el nombre de Jesús, Padre, oro en esta hora por todos los que me están viendo ahora en diferentes partes del mundo. Aquellos que están recibiendo esta palabra, pastores, maestros, Dios mío, que quizás están escudriñando la revelación de tu escritura. Yo te pido en esta hora que puedas traer discernimiento, entendimiento de tu palabra, y que cada uno de nosotros podamos ser cada día más la sombra de ti, Señor, en obediencia. Señor, que cada día podemos reflejar tu nombre, Dios mío. Señor, también pedimos que tú nos cubras con tu sombra, que tú nos guardes, que tú nos libres del mal. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Eres nuestra ayuda, eres nuestro socorro, eres la mano que nos guía. Por eso te damos gracias. Bendigo
a cada uno, a cada mujer, a cada hombre, niño, joven, anciano que me está viendo en esta hora. Dios está contigo, Dios te ama y Dios trae sanidad sobre tu vida, así como vino sobre Ezequías. Aunque estés a punto de morir, hoy Dios extiende la mano sobre ti. La sombra del omnipotente Dios viene sobre ti ahora y trae sanidad. El cáncer se desvanece el SIDA, se desvanece toda migraña, todo dolor, toda ansiedad, toda preocupación. Todo virus se desvanece de tu vida. El Señor está contigo. Él es tu sombra a tu mano derecha. Él te ama y tiene un plan perfecto contigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga poderosamente y haga resplandecer su rostro sobre ti y nunca se aparte de ti la paz. Qué hermoso haber compartido la palabra contigo hoy. Espero que haya sido de gran bendición. Quiero enviarte un abrazo a la distancia. Quiero decirte que cada domingo estamos trayendo un mensaje diferente. Si te ha gustado y has recibido, has escuchado a Dios, te pido que lo compartas con mucho, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda, vamos a estar, como lo dije al inicio, en varios países en esta gira internacional de Jesucristo, héroe de mi país. Te invito para que puedas disfrutar del Campamento Reforma en tu país, en tu ciudad. Ahí vamos a estar. Desde acá de Venezuela, te bendecimos en el nombre de Jesús, acá en esta ciudad, Guanare, donde Dios ha despertado un avivamiento. Que el Señor te bendiga, que tengas un inicio de semana de gran victoria. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Nos vemos.